Ahora vamos a ver el tema que se llama desarrollo en serie trigonométrica de Fourier. Antes vimos desarrollo en serie generalizada de Fourier y ahora trigonométrica. La particularizamos para una en particular, para la redundancia. Bien, partamos de siendo la siguiente sucesión ortogonal, coseno de 1 coseno de nx, seno de nx. Ya es conocida, con n perteneciente a los naturales, y esto sabemos que es ortogonal en el intervalo menos pi con respecto al núcleo p de x igual a 1. Ya lo verificamos. Bueno, entonces podemos decir que f de x, cualquier función f de x continua por partes, con todo lo que decimos, tendrá el siguiente desarrollo en serie asociada de Fourier trigonométrica, que será un a sub c, o sea, es una f será una sumatoria de c sub k por phi sub k. Acá, como tenemos en los phi sub k escritos con tres expresiones distintas, tendremos un coeficiente por esta, una sumatoria de coeficientes por esta, una sumatoria de coeficientes por esta. En forma general se escribe una sub 0, que es el coeficiente de la función 1, más una sumatoria de n igual 1 a infinito, que es los naturales que toma n, de a sub n por coseno de nx más b sub n por seno de nx. En vez de poner dos sumatorias, ponemos una sola con el coseno y el seno. Bien, siendo los c sub n se calculan como, bueno, como dice la serie generalizada de Fourier, la integral entre a y b, que en nuestro caso es menos pi, de la función f de x por la autofunción, bueno, vamos a ponerlo genérica, phi n de x por el núcleo p de x diferencial x. Vamos a poner la fórmula genérica de Fourier, nada más que solamente reemplazando el intervalo. Acá sería intervalo, abajo va la norma de phi cuadrado, integral entre menos pi de phi sub n de x cuadrado p de x diferencial x. No pongo phi por phi conjugado porque como las phi son reales, no hace falta hablar de conjugado, ¿no? En nuestro caso, este coeficiente se calcula de diferentes formas según estamos hablando de A0, de AN o de BN. Escribámoslo. El A0 es el cociente entre dos integrales. Arriba, integral menos pi de nuestra f de x por la phi. ¿Quién es la phi? 1, o sea, nada, diferencial x. Y abajo es la norma, o sea, integral entre menos pi de 1 al cuadrado por diferencial x. Esto sabemos que vale 2pi, o sea que esto es 1 sobre 2pi, integral entre menos pi de f de x diferencial x. En el caso de AN, sí, AN es también un cociente, ahí me quedó medio encimadito, la integral entre menos pi y pi de f de x por la phi. La phi es coseno en este caso. Coseno de nx, el núcleo p vale 1, así que no lo pongo, diferencial x. Y abajo, la integral entre menos pi del coseno cuadrado de nx, diferencial x, que sabemos que valía pi, o sea que esto es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f de x por el coseno de nx, diferencial x. Y si escribimos el bn, pongámoslo acá al lado, es la integral entre menos pi y pi de nuestra f de x por el seno de nx, diferencial x, dividido la integral entre menos pi de el seno cuadrado de nx, que es la norma, por el núcleo p que vale 1, diferencial x. Sabemos que esta norma vale pi, entonces esto es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f de x por el seno de nx, diferencial x. Entonces, podemos escribir el desarrollo en serie trigonométrica de Fourier de la siguiente manera. Podemos de alguna manera
meter el A sub 0 dentro de la fórmula genérica del A sub n, porque la única diferencia que tienen el A sub 0 y el A sub n es que acá hay un 2 que acá no está, y acá hay un 1 y acá hay un coseno, pero en realidad si yo considero que esto es para n igual a 0, puedo decir que acá hay un coseno de 0x, coseno de 0x es coseno de 0 que es 1, y acá, entonces, para que no tenga esta diferencia este 2, lo que muchos hacen es lo siguiente. F de x tiene asociada una serie asociada de Fourier trigonométrica que es, en vez de poner a sub 0, pongo a sub 0 sobre 2, o sea, calculo el a sub 0 con 1 sobre pi, con lo cual voy a calcular el doble de lo que debería, pero como calculo el doble, después lo pongo acá y lo divido por 2, más, enseguida lo vemos de vuelta esto, sumatoria de igual 1 a infinito de, el resto es todo igual, a n coseno de nx más bn seno de nx, y ¿dónde? El a sub n es 1 sobre pi, estoy copiando de acá, integral entre menos pi, sigo copiando de acá, f de x coseno de nx diferencial x con n igual 0, 1, 2 puntos suspensivos. Y b sub n es también 1 sobre pi, integral entre menos pi de f de x seno de nx diferencial x, donde n acá parte de 1, 2 puntos suspensivos. Es decir que para bn no cambiamos nada. Fíjense que esto es exactamente igual a esto, ¿no? Y n es natural. Para los an lo que hicimos fue un pequeño truquito para meter el a sub 0 adentro de la fórmula genérica del a sub n y no tener una fórmula especial para el a sub 0. Entonces quedó que es el an genérico, si lo comparan, es idéntico. La fórmula es idéntica. Pero decimos que n parte de 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando n parte de 0, coseno de 0 vale 1, me queda la integral de f sola. Pero me queda dividido pi. O sea que el a sub 0 me da el doble de lo que me debería dar. Pero no importa, como me da el doble, cuando lo reemplazo lo divido por 2. Bueno, es una cosa que se hace mucho habitualmente. Pues quizás es un poco confuso, pero bueno, lo pongo porque se usa habitualmente y acá lo vamos a usarlo también bastante. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tomemos la función f de x igual a 0 cuando x está en el intervalo menos pi 0 y 2 cuando x está en el intervalo 0 pi. Grafiquemos esto a ver de qué estamos hablando. Supongamos que este es pi, este es menos pi. Entre menos pi y 0 esto vale 0. Esto. Entre 0 y pi esto vale 2. Supongamos que esto es 2. Acá está. Esta es x, esto es f de x. Bueno, genial. Vamos a tratar de hacer una serie de Fourier. Bueno, el a sub 0 decimos que es 1 sobre pi integral entre menos pi y pi de f de x diferencial x, ¿cierto? O sea, 1 sobre pi y entre menos pi y pi esta función vale, bueno, tengo que integrar entre menos pi y 0 por un lado y 0 pi por otro. Entre menos pi y 0 vale 0 diferencial x, más integral entre 0 y pi, ahí vale 2 diferencial x. Bueno, esta integral obviamente vale 0, entonces me queda 1 sobre pi por la integral de 2x entre 0 y pi. Esto vale 2pi sobre pi, 2. Listo. Vamos con el a sub n. Fíjese, igual al final termino separando el cálculo a sub 0 porque la integral, acá poner coseno de 0x no tenía mucho sentido, entonces se hace aparte, ¿no? Pero bueno, 1 sobre pi, integral menos pi de f de x coseno de nx diferencial x. Bueno, esto es 1 sobre pi. Ya directamente integro entre 0 y pi, porque yo sé que entre menos pi y 0, voy a poner un 0 acá, no hago nada. Entonces integro entre 0 y pi de 2 coseno de nx diferencial x, lo cual es 2 sobre pi, sale la 2 afuera,
sale el 2 afuera. Esto es la integral es seno de nx sobre n entre 0 y pi. Y esto vale 0, porque seno de n pi vale 0, seno de 0 vale 0, 0. Bn es 1 sobre pi integral entre menos pi de f de x por el seno de nx diferencial x, lo cual es 1 sobre pi. De vuelta, integro entre 0 y pi nada más, porque la primera parte ya sé que vale 0. Integro entre 0 y pi de 2 seno de nx diferencial x, sale el 2 afuera, 2 sobre pi. Y ahora sí, la primitiva de esto es, la de seno es menos coseno, pongo menos acá. Coseno de nx sobre n entre 0 y pi. Y esto es 2 sobre npi, ¿no? Todas las constantes. El menos no lo pongo y entonces reemplazo el coseno al revés. Primero en 0, después en pi. Entonces me queda el coseno de 0 es 1 menos coseno de npi. Coseno de npi todos sabemos que es menos 1 a la n. Esto es menos 1 a la n. O sea que esto es 2 sobre npi por 1 menos 1 a la n. Y esto a su vez lo podemos dividir en dos casos. Si n es impar o si n es par. Porque si n es par, si n es 2p, esto es menos 1 a un número par da positivo 1, esto da 0. En cambio, si n es 2p más 1, esto da menos 1, entonces 1 menos menos 1 es más 1 más 1, 2, me da 4 sobre n, o sea 2p más 1, por pi. Bien, genial. Entonces la conclusión final es que f de x es igual a sub 0, 2 sobre 2, o sea 1, a sub 0 sobre 2, más la sumatoria de los cosenos, nada, porque los a n dieron 0, solamente me queda la sumatoria de los senos, y se da la sumatoria en n, pero de los n terminan quedando solo los impares, entonces sumo en p. Igual 0 a infinito, ¿por qué sumo desde 0? Porque p0 corresponde al primer n igual a 1, ¿no? De 4 sobre 2p más 1 por pi, por el seno de nx, pero mi n se transformó en 2p más 1, x. Genial. O sea que acá vamos a sacar una serie de conclusiones interesantísimas. Primero, la función f de x estaba definida entre menos pi, nada más. Pero sin embargo, su f de x, a pesar de que yo pongo un igual, acá repito, solemos poner un igual cuando en rigor no es un igual, porque esta f de x no vale solo entre menos pi. Esta f de x vale en todos lados. No hay ningún motivo para que excluir puntos de todo del eje real del dominio. Entonces, en realidad, esta f de x de hecho es una función inclusive hasta periódica, porque esta f de x vale 1, que es el valor medio de esto, justamente, más una suma de senos. O sea que en realidad esta f de x entre menos pi vale lo mismo que f. Esta sumatoria entre menos pi vale lo mismo que f. Pero después, más allá de menos pi, es lo mismo hecho periódico. O sea que vale así, esto, así, así y así para la izquierda, ¿no es cierto? O sea que esto es una onda cuadrada. Bien, genial. ¿Y qué pasa en los puntos de discontinuidad? En 0, en pi, en menos pi, etc. Bueno, esta función es continua. Esta función no es discontinua. Bueno, después vamos a ver que en los puntos de discontinuidad esta función tiende al valor medio. O sea, acá tiende a 1. En este caso, ¿no? Porque el valor medio es 1. Bien, una cosa interesante es el hecho de poder desarrollar a la función, escribir una onda cuadrada de esta forma. Es que si yo tuviera un circuito eléctrico, por ejemplo, ¿no?, alimentado por una onda cuadrada y que tiene una carga, una impedancia, por ejemplo, y yo quiero estudiar cómo se comporta, cuál es la onda cuadrada, es la tensión, quiero estudiar la corriente. Bueno,
puedo decir que este circuito es equivalente a la misma carga, a la misma impedancia, alimentada por una suma de senos. Una función, una constante, una corriente continua, más una suma de senoidales. Puntos suspensivos. Alguien podría criticar y decir, bueno, sí, está bien, pero son infinitas senoidales. Sí, bárbaro. Pero la amplitud de las infinitas senoidales va bajando, va disminuyendo. A medida que P aumenta, la amplitud disminuye, con lo cual yo no tengo por qué considerar la respuesta a las infinitas senoidales. Porque tengo que considerar la respuesta a las primeras n hasta que la amplitud baje tanto que ya no influye en el número, en el decimal que me interesa, en el quinto decimal, en el sexto decimal. Y estudiar la respuesta del circuito a una senoidal es un juego de niños para todos ustedes que han cursado Física 2, ¿no? Bien, genial. Entonces acá vemos una aplicación de desarrollo en serie de Fourier. Bueno, veamos ahora otra cosa. Desarrollo de funciones pares. Supongamos que f de x es par. Si f de x es una función par, todos sabemos que quiere decir que f de menos x es lo mismo que f de x. Bueno, entonces, ¿qué pasará con a sub n? A sub n es 1 sobre pi integral entre menos pi pi de f de x por el coseno de nx diferencial x. A ver, si esto es una función par, el coseno todos sabemos que es una función par, el producto es una función par, esto quiere decir que es la integral en una función par entre menos pi pi, en un intervalo simétrico, esto es lo mismo que el doble, 2 sobre pi, de la integral del lado derecho. Integral de 0 pi de f de x coseno de nx diferencial x. Esto vale para n igual 0, 1, 2, puntos suspensivos. ¿Y qué pasará con los bn? Bn es 1 sobre pi integral entre menos pi pi de f de x por el seno de nx diferencial x. Bueno, sabemos que esto es una función par. El seno no, el seno es una función impar. Entonces, ¿qué pasa con el producto? Es una función impar. ¿Qué pasa si integro una función impar entre menos pi pi? Da 0. Genial. Esto para n igual 1, 2, puntos suspensivos. Con lo cual, la f de x termina siendo a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n coseno de nx y nada más, porque los senos no están, con a n igual 2 sobre pi integral entre 0 y pi de f de x coseno de nx diferencial. Veamos ahora el desarrollo de funciones impares. ¿Qué pasa si la función es impar? Bueno, cuando una función f de x, si f de x es impar, lo que significa es que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Veamos. A sub n en términos genéricos es 1 sobre pi, integral entre menos pi pi de f de x coseno de nx diferencial x. Sabemos que f es impar. Sabemos que coseno es par. El producto da impar. Impar, integral entre menos pi pi, 0. Bien. Esto se va, dale para n0, 1, 2, puntos suspensivos. Ahora, ¿qué pasa con Bn? Bn es 1 sobre pi, integral entre menos pi pi de f de x, seno de nx, diferencial x. F es impar. Estamos analizando ese caso, f impar. El seno sabemos que siempre es impar. El producto de ambas da par. Bueno, si la integral de una función par entre menos pi pi es el doble de la integral de la derecha. No se anula, al contrario. O sea que es 2 veces 1 sobre pi, integral de 0 pi, lado derecho, f de x, seno de nx, diferencial x.
Esto para n igual 1, 2 puntos suspensivos, de ahí para arriba. Bueno, genial. Conclusión, la f de x en este caso es, la sumatoria no está, solo la sumatoria de los senos. Sumatoria de n igual 1 a infinito de bn seno de nx con bn igual 2 sobre pi, 2 sobre pi, integral 0 pi, f de x, seno de nx, diferencial de x. Muy bien. Cambiemos de hoja nuevamente. Bueno, vamos a ver una pequeña digresión sobre los distintos desarrollos que puede tener una función. A ver, supongamos que tenemos una función definida, f definida, si f, dada f, vamos a poner. Dada f, quedó horrible esto, pero se entiende. Dada f definida en el intervalo 0pi, supongamos que la quiero desarrollar en serie de Fourier, trigonométrica, que está las autofunciones phi están definidas entre menos pi y pi. Bueno, acá yo puedo hacer varias cosas. Puedo extender a f, o sea, a f la tengo así, tac, tac. Supongamos que es así, entre 0 y pi. Esto es f. X, f de x. Yo puedo hacer varias cosas para desarrollarla. Una es extender a f como par. Opciones. Una. Extender a f como par. Entonces, hacemos así, tac, tac, pi menos pi, y tenemos tu. Y después la desarrollamos. Bueno, nos va a dar esto transformada en periódica. Bueno, genial. Otra opción. Extender a f como impar. Tac. Bueno, está bien. Tac. Pi menos pi. Supongamos que esta es f. La extendemos así. Bueno, el desarrollo me va a dar esto transformado en periódico. El primer desarrollo daba esto. Y el segundo desarrollo va a dar esto. Así, esto hecho periódico. La tercera opción es no hacer nada. Nada. O sea, dejar a f como vino. X, pi. Así. ¿Y qué va a ser entonces el desarrollo? Y bueno, en realidad lo que estamos haciendo de no hacer nada, no es no hacer nada, es decir que entre 0 y menos pi vale 0. ¿Sí? 0. Esto es menos pi. Esto es pi. Con lo cual el desarrollo periódico va a ser de periodo 2pi. ¿Sí? Siempre, porque va a ser una sumatoria de senos y cosenos de periodo 2pi. Así que va a ser esto. Va a ser esta función. En realidad, cambio, no es no hacer nada. Es decir, igual a 0 en menos pi 0. O sea, de alguna manera tengo que darle valores entre menos pi y 0. Bien, genial. Vamos ahora a otra cosa más. Otra cosa más que es un ejemplo. Un nuevo ejemplo relacionado con esto que acabamos de decir.
Vamos a suponer que nuestra función es f de x igual x cuadrado, pero me la dan definida entre 0pi, en 0pi. Bueno, extendemos como par. Elegimos esta opción. Entonces, si extendemos como par, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabemos que los bn valen 0, porque si la función es par, los bn es igual a 0. Un pequeño detalle que creo que no mencioné, el tema de par, impar, etcétera, que lo podemos deducir directamente de acá. De acá. Si la serie de Fourier asociada a una función es esto, o esto, como quieran verla, si la función es par, tiene que ser suma de pares. Y si la función es impar, tiene que ser suma de impares. Por eso cuando la función es par, esto se anula y queda suma de la constante y cosenos, que son pares. Cuando la función es impar, se anula estos dos, que son pares, y queda suma de senos, que son las únicas impares. O sea, impar suma de impares, par suma de pares. Bien, sigamos. Entonces por eso, si es par, las tenemos como par, listo. Los bn van a ser 0. Bueno, calculemos los a. El a sub 0 es 2 sobre pi integral del lado derecho, 0 pi, está definida 0 pi, de x cuadrado por diferencial x, lo cual es 2 sobre pi por x cubo sobre 3 entre 0 y pi. Esto es 2 sobre pi por pi cubo sobre 3, 2 pi cuadrado sobre 3. Listo, a sub n es también 2 sobre pi integral del lado derecho, o sea 0 pi de x cuadrado por el coseno de nx diferencial x. Bueno, esto no es obvio, la podemos hacer por partes. Esto es nuestra u, esto es nuestro diferencial b. Entonces esto es integral de u por b, u es x cuadrado, b es la integral de esto es seno sobre n, seno de nx sobre n, todo esto va entre 0 y pi, menos la integral de b diferencial u, o sea, integral entre 0 y pi de b, que es esto mismo, seno de n por diferencial u, que es 2x, pongamos primero eso, 2x seno de nx sobre n diferencial x, cierra corchete. Esto es, a ver, esto es esto es fácil, porque seno de n pi da 0, seno de 0 da 0, o sea que esto da todo 0. Entonces me queda solamente 2 por 2 es 4, menos 4 sobre el n sale afuera, n pi, integral 0 pi de x seno de nx diferencial x. Vuelvo a integrar por partes. Esto es u, esto es diferencial b, o sea que esto es igual a menos 4 sobre n pi. b es, o sea, u por b es x por, vamos a poner una llave también, paréntesis me alcanza, me parece. La integral de esto es menos coseno sobre n, o sea que pongo un signo menos acá chiquitito, coseno de nx sobre n entre 0 pi, menos la integral de b diferencial u, que es menos coseno, pongo más, por diferencial u, que es 1, o sea, me queda coseno de x sobre n. Algo no me gusta acá. A ver, esperen que estoy revisando. No, espera, primero me olvidé la integral. Integral entre 0 y pi, ahora sí. Es... No, también está perfecto, está perfecto. Está perfecto aquí, me faltaba nada más que la integral, por eso me sonaba raro. Bien, esto es igual a ver, reemplazamos todavía no reemplacemos en el paso siguiente. Bueno, lo reemplacemos ahora. Esto es a ver, esto reemplazado en 0 vale 0 porque hay una x.
y esto reemplazado en pi, me queda menos por menos es más 4 a ver, es 4 sobre n pi por el coseno de n pi, no, perdón, n cuadrado pi, estoy distribuyendo nada más que reemplazar, y el coseno de n pi es menos 1 a la n. ¿Mm? Bien, y me falta menos 4 sobre n cuadrado pi, estoy distribuyendo acá, y la integral del coseno. Y la integral del coseno es el seno de n pi sobre n entre 0 y pi. Ahí está. Esto vale todo 0, porque coseno de n pi vale 0 y seno de 0 vale 0. O sea que finalmente esto me quedó 4 sobre n cuadrado pi por menos 1 a la n. Hicimos las cuentas, pero terminamos. Finalmente f de x me termina dando el a sub 0 sobre 2, o sea, pi cuadrado sobre 3, más la sumatoria de n igual 0 más a infinito de 4 sobre n cuadrado pi... Perdón, acá me faltó o me sobró algo. Sí, cuando reemplacé acá, dije que el coseno de pi era menos 1 a la n, eso está perfecto, pero me faltó multiplicar por pi. O sea que me faltó multiplicar por pi, con lo cual este pi con este pi se van. Y acá esto no está. Me sobraba, me parecía que me estaba sobrando. Ahí está. Entonces ahora sí, 4 sobre n cuadrado por menos 1 a la n. Esto es el coeficiente por el coseno. El a sub n va por el coseno de nx. Genial. Bueno, podríamos sacarle 4 afuera, pero es lo mismo. Muy bien. Vamos ahora a otro tema. Desarrollo en serie trigonométrica de Fourier, vamos a abreviar, para periodo generalizado. A ver, hasta ahora hicimos todo para el periodo menos pi, pi. Perfecto, pero ¿qué pasa si el periodo, si el intervalo es alfa, alfa más t? General, que no es de menos, no empieza en menos pi, tiene ancho 2pi, sino que empieza en alfa cualquiera y tiene ancho t. ¿No? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es hacer un cambio de variable x igual a t sobre 2pi por nuestra variable t. Hasta ahora venimos trabajando con la variable t, vamos a trabajar con la variable x. Entonces, a sub n era 1 sobre pi integral entre menos pi pi t f de t por coseno de nt diferencial t, ¿no es cierto? Escrito en t, veníamos escribiendo en x, ahora lo escribimos en t. Es lo mismo que antes, pero cambié la variable x, la variable que venía llamando x, ahora la llamo t. Genial. Bueno, ahora, con el nuevo cambio de variable, esto es 1 sobre pi, perdón, esto es... sí, perfecto, 1 sobre pi, integral entre alfa y alfa más t, de f, que en vez de depender de t, ahora la hacemos depender de x. Como es genérica, tengo que poner, simplemente cambio una variable por la otra, no sé cómo será la dependencia. En el coseno sí, hay algún cambio. T es 2pi sobre t mayúscula por x. Entonces es n, a n la dejo igual, pero en vez de t pongo 2pi sobre t mayúscula por x. Y en el diferencial, en vez de diferencial t, 2pi sobre t mayúscula, diferencial x. Esto voy a poner todo entre paréntesis. 2pi sobre t mayúscula, diferencial x. Genial. Entonces esto termina quedando que a sub n es, esto sale afuera, pi se va con pi, me queda 2 sobre t, integral entre alfa y alfa más t de f de x por el coseno de 2pi sobre t nx
ya suele poner en este orden, diferencial x. Análogamente, podemos hacer el razonamiento para b, para los bn, y me queda que bn también es 2 sobre t, integral f de alfa más t, de f de x por el seno de 2pi sobre t nx, diferencial x. Y f de x termina siendo igual a 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n por el coseno de 2pi sobre t nx más b sub n por el seno de 2pi sobre t nx. Genial. Esto es la fórmula del coseno para n0, 1, 2 puntos suspensivos. La fórmula del seno, como sabemos, es para n1, 2 puntos suspensivos, porque no hay a sub 0, pero no hay b sub 0. Si f de x es par, sabemos que los b sub n valen 0, igual que antes. Y si f de x es impar, igual que antes, los a sub n valen 0. Y también el a sub 0 vale 0, obviamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Tenemos que nuestra f de x es x. Está definida para x perteneciente al intervalo 0,3 y la queremos desarrollar extendida como par. Bueno, genial. Entonces, primero hagamos un pequeño gráfico para saber de qué estamos hablando. La función tenemos x, tenemos f de x, vale x entre 0 y 3, o sea que sería esto, si esto es 3, esto también es 3, extendida como par es esto, extendida hasta menos 3, y cuando la desarrollemos, todavía no lo hicimos, pero ya sabemos que la serie asociada de Fourier va a converger a esto hecho periódico. Bien, genial, o sea que va a ser una onda triangular. Antes desarrollamos una onda cuadrada, ahora una onda triangular. Bueno, genial. El periodo, esta no va de menos pi a pi, esta va de menos 3 a 3. Entonces nuestro periodo t es 6. El periodo, en vez de tener 2pi como antes era, ahora es 6. Entonces nuestro a sub 0 va a ser, dijimos, 2 sobre periodo. Acá tenemos las formulitas. Acá, 2 sobre periodo. Vamos. 2 sobre periodo. Pero, atendí, como es par, ya sabemos que solo tenemos a sub 0 y a sub n, no tenemos los b, y los a su vez son el doble de la integral de la derecha. Entonces en vez de 2 sobre periodo ponemos 4 sobre periodo. 4 sobre periodo y la integral solo del lado derecho, de 0 a 3. El a sub 0 es nuestra función diferencial x, nada más. Listo, vamos. Esto vale 4 sobre 6, que sabemos que es 2 tercios. 2 tercios. X cuadrado sobre 2 entre 0 y 3. Esto es, en 0 vale 0, 9 medios, 9 tercios, o sea 3. 3, listo, ya está, ya lo podemos reemplazar porque sabemos perfectamente que vale eso. Bien, vamos con a sub n. También 2 sobre periodo, pero el doble hacemos el doble de la integral de la derecha, 4 sobre periodo. Entonces 4 sobre 6. Integral del lado derecho, 0,3. Función a integrar x por el coseno. Atenti, el coseno era de 2pi sobre t por nx. 2pi sobre t es 2pi sobre 6 por nx. Bien, genial. Esto es la integral de x por coseno, x por un coseno. Vamos a integrar por partes. Esto vamos a hacer como hicimos antes. Esto es u, y a esto lo considera... perdón, me faltó el diferencial x. Y esto es el diferencial b.
Entonces esto es U por B. Bueno, primero 4 sextos sabemos que es 2 tercios. Así que es 2 tercios. Por paréntesis. U por B. X por B. El B de esto es coseno dividido la constante. En vez de dividir por la constante, pongámoslo al revés. 2 sextos sabemos que es un 3 abajo. Acá dice pi n sobre 3. Esa es la constante. Entonces, pi n sobre 3. En vez de dividir, la ponemos al revés multiplicando. Por el seno de pi n sobre 3 x. Bien. Y esto es diferencial x. No, diferencial x no, perdón. Esto entre 0 y 3. Menos la integral entre 0 y 3 de b diferencial u. B es lo mismo que da 3 sobre pi n, ¿verdad? Y diferencial u es 1. Así que es 3 sobre n pi, bueno, puse pi n, n pi es lo mismo. Seno de pi n sobre 3 x diferencial x. Muy bien. Tuc, cierro paréntesis. Bueno, esto es igual, sigamos de abajo porque si no es muy largo. Esto es, a ver, esto en 0 da 0, porque hay una x multiplicando. Esto en 3 da 3 sobre 3, 1, seno de n pi, 0 también. O sea que esto da 0 en todos lados, 0. Me queda nada más que 2 tercios por esto. Entonces es 2 tercios por esto. Me queda, el 3 se va con el 3, me queda 2 sobre n pi. 2 sobre n pi. Y ahora la integral del menos seno es menos la integral del seno, pero la integral del seno es menos coseno, así que se vuelve a aparecer un signo menos. Perdón, y hay una constante, 3 sobre n pi sale afuera, pongámosla primero. Así tenemos todas las constantes juntas. 3 sobre n pi. Y ahora sí dije, el coseno de pi n sobre 3 x, todo esto entre 0 y 3. ¡Wow! Esto termina dando, a ver, 2 por 3, 6 sobre n cuadrado pi cuadrado. Y esto me queda, cuando reemplazo 3, me queda coseno de n pi, que es, bueno, vamos a ponerlo, coseno de n pi menos coseno de 0, que es 1. Coseno de n pi sabemos que es menos 1 a la n, o sea que esto es 6 sobre n cuadrado pi cuadrado por menos 1 a la n menos 1. Acá hacemos lo que hicimos, parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior, en un ejemplo anterior. Si n es par, si n es 2p, esto da positivo, menos 1, 0. En cambio, si n es impar, o sea 2p más 1, esto da menos 1, con menos 1 queda restando menos 2 por 6, 12. Entonces da menos 12 sobre n, que es 2p más 1, cuadrado pi cuadrado. Excelente. Finalmente, el resultado de todo este desarrollo es que f de x es igual a sub 0 de O3, a sub 0 sobre 2 tengo que escribir, 3 medios, más, no, menos, perdón, menos, vamos a poner la constante afuera, 12 sobre pi cuadrado, todo lo que es constante lo ponemos afuera, sumatoria de p igual 0 más infinito. Acuérdense que si bien la sumatoria era en n, como n derivó en 2p más 1, sumo de p0 infinito para que el primer n valga 1, por 1 sobre 2p más 1 cuadrado, por el coseno de n de, recordemos acá, el coseno de 2pi sobre t, nx. Nuestro 2pi sobre t era 2pi sobre 6, o sea, pi sobre 3. N es 2p más 1. X. Terminamos. Genial. Terminó el ejemplo. Vamos ahora entonces bueno, repetí ahora, a la forma exponencial. O, lo que es lo mismo, serie exponencial de Fourier. Hace un rato vimos, hasta ahora estuvimos todo el tiempo viendo la serie trigonométrica de Fourier. Ahora vamos a ver lo que se llama la serie exponencial de Fourier.
Esta se basa en usar como sistema, como sucesión de funciones, phi n de x, a la otra sucesión que vimos en su momento como ejemplo. Vimos dos ejemplos, la trigonométrica, uno coseno seno, y esta, e a la i nx. En realidad, podría poner e a la i nx, pero ya directamente vamos a poner la generalizada con periodo, porque e a la i nx tiene periodo 2pi, pero vamos a poner la generalizada con periodo t, cualquiera. Entonces, en vez de la multiplicamos por 2pi sobre t, nx, ¿no? Que sabemos que es lo que pasa cuando pasamos de periodo 2pi a periodo t. Bueno, entonces, vamos a esto es a lo que vamos a llegar, a un desarrollo en este tipo de funciones. Pero para llegar a esto vamos a partimos de lo siguiente, de f de x igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de a sub n coseno de nx más b sub n seno de n. Vamos a hacer la deducción con el periodo menos pi, para que sea más sencilla, para que no haya tantas letritas y símbolos dando vueltas. Entonces, sabemos que el coseno de nx es e a la i nx más e a la menos i nx sobre 2. Y también el seno de nx es e a la i nx menos e a la menos i nx sobre 2i. Genial. Entonces, f de x, reemplazamos el coseno y el seno acá. Vamos. Es a sub 0 sobre 2 más sumatoria n igual 1 a infinito de a n por e a la i nx más e a la menos i nx sobre 2 más bn por e a la i nx menos e a la menos i nx sobre 2. Bien, acá podemos escribir, vamos a escribir en este mismo renglón a continuación, que esto es a0 sobre 2, acá esto voy a todo en dependencia, ¿no? A0, bueno, me quedo tachadito. A0 sobre 2 más. Y ahora vamos a hacer una cosa. En estos vamos a distribuir el AN, acá el BN, y tengo 4 términos. Hay 2 que tienen E a la IN y 2 que tienen E a la menos IN. Entonces voy a sacar factor común, E a la IN entre esos 2 y E a la menos IN entre los otros 2. Entonces me queda lo siguiente. Me queda la sumatoria de n igual 1 a infinito de, a ver, veamos. E a la i nx, ¿quién lo multiplica? A n sobre 2 y bn, no, perdón, acá me está faltando, perdón, sí, me está faltando el 2i. Cuando escribí el seno, me voy a reemplazar la i. Entonces, e a la i nx positivo la multiplica a n sobre 2 y bn sobre 2i. En vez de poner dividido i, sabemos que 1 sobre i es lo mismo que menos i. Entonces me queda 1 sobre 2 a n menos i bn, ¿no? En vez de bn sobre i menos i por bn. Todo esto multiplica e a la i nx. Más. Ahora, ¿quién multiplica e a la menos i nx? Lo multiplica a n sobre 2 también. Y menos bn sobre 2i. O sea, cuando la i pasa arriba se transforma en un más esto. Entonces me queda a n más i bn sobre 2 por e a la menos i nx. Genial. Trabajemos con esto, lo vamos a llamar 1. Y a esto lo vamos a llamar 2. Trabajemos un poquito con 2. La sumatoria. Hagamos de cuenta que separamos dos sumatorias. La sumatoria de n igual 1 a infinito de a n más i bn sobre 2 por e a la menos i nx. La podríamos escribir de la siguiente manera, como la sumatoria, imaginemos que cambiamos la variable n por menos n. O sea, sumamos de menos infinito a 1. Hagamos al revés. A ver, escribámoslo, después lo analizamos. Entonces cambio todo donde dice n, cambio menos n. Todo donde dice n, cambio menos n. Entonces, perdón, esto va a estar menos 1. Entonces
Entonces, primero la sumatoria. En vez de sumar cuando n desde 1 hasta infinito, n vale de menos 1 a menos infinito. Pero todo se da vuelta. A ver, entonces sería a n se transforma en a menos n. Más i. bn se transforma en b menos n. 2, 2. Y acá e a la menos n se transforma en i nx. A ver, ¿es verdad que esto es lo mismo que esto? Veamos. Por ejemplo, cuando n es menos 1, ¿esto qué vale? Vale, si n es menos 1, o sea, n va de menos infinito a menos 1 bajando. Analicémoslo subiendo, de menos 1 a menos infinito, lo mismo. Cuando n es menos 1, esto vale a1 más ib1, vayan mirando acá, sobre 2 por e a la, si n es menos 1, e a la menos i por un x. Bueno, es lo mismo que vale esto cuando n es 1. Si n es menos 24, reemplazamos acá, da 24, 24, menos 24. Es lo mismo que vale esto cuando n es 24, o sea que está bien. Esto es lo mismo que esto. Al dar vuelta el n de la sumatoria y por cambiar todos los signos, termina siendo que esto es realmente lo mismo que esto. Bueno, genial, precioso. Entonces quiere decir que ¿qué logramos con esto? Bueno, logramos que esta sumatoria tenga la misma exponencial que tiene el término 1. Esta sumatoria es la del término 2. Y logramos que tenga la misma exponencial positiva que la término 1. Entonces ahora puedo escribir la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito. Porque esto va de menos infinito a menos 1, esto va de 1 infinito. Me falta la cuando n es 0. Pero cuando n es 0 el término lo tengo acá. Porque cuando n es 0, la exponencial es e a la 0x, ¿sí? Y b sub 0 vale 0, así que termina siendo, lo único que me termina quedando es a sub 0 sobre 2, que es esto. Con lo cual, finalmente, podemos escribir, entonces, podemos escribir que f de x, como una única sumatoria de n igual menos infinito a más infinito, de un coeficiente que tiene distintas formas para los n negativos que para el 0, que para los positivos. En forma general la vamos a llamar c sub n por e a la i nx. Pero lo que la exponencial se multiplica siempre por la misma. En los positivos es esta, en los negativos es esta, y en este también es esta, porque e a la i 0x es 1, o sea que está bien. Bien. ¿Y cuánto valen los...? Y esos Cn valen tinto. Bueno, a ver, analicemos los Cn. Si n es mayor a 0, los Cn valen lo que está acá. Los N positivos. AN menos I BN sobre 2. ¿Y esto cuánto vale? A ver. Es un medio de... AN valía 1 sobre pi, para hacer... La N es la N de la serie trigonométrica. Es esto. 1 sobre pi, integral de menos pi a pi. De menos, esto no es un 0. De menos pi a pi de f de x coseno de nx diferencial x. Esto es a n. Menos i bn menos i 1 sobre pi integral menos pi a pi de f de x seno de nx diferencial x. Prum, cierro. A ver, ¿qué es esto? 1 sobre pi, factor común. Con un medio, 1 sobre 2pi. ¿Y qué me quedó? La integral. ¿Puedo poner la integral toda junta? Sí, ¿por qué no? Es la integral entre menos pi y pi. ¿De quién? A ver, de f de x, factor común. Bien, vamos bien. ¿Factor común de quién? De coseno de nx menos i seno. ¿Acaso eso no es e a la menos i nx? Sí, e a la menos i x es coseno menos i seno. O sea que esto es igual a esto. Genial. ¿Qué pasa para los n menores a 0? A los n menores a 0, el Cn, en los n menores a 0 tengo esta fórmula. Es a menos n menos i de menos n sobre 2. Bueno, esto es igual. Un medio, este es el 2 dividiendo. Allá vamos. A menos n. 1 sobre pi integral entre menos pi y pi de f de x. Coseno de menos nx. Es lo mismo que coseno de nx si el coseno es par. Menos i por, estoy copiando acá. Ahora viene b menos n. 1 sobre pi integral entre menos pi y pi f de x. Ahí viene seno de menos n. Seno de menos n
es como más seno de n, ¿no? Porque el seno es impar. Bien. Esto es 1 sobre pi, factor común, sale afuera, 1 sobre 2pi. Las dos integrales son t menos pi, las puedo escribir como una sola. F de x factor común, en ambos términos que entran en la integral. Me queda coseno de nx más y seno. Coseno de nx más y seno. De nx. Esto es igual a... algo no me cierra. Sí, algo no me cierra. Cuando copié el n negativo, esto era un signo más, yo lo copié como menos porque me equivoqué. Entonces esto era un signo más. Entonces cuando escribí el b menos n acá, acá había un signo más, pero cuando escribí menos n tenía que poner seno de menos nx. Digo, no, pero esto es menos seno de nx. Entonces este signo más se transformó en un menos. Se transformó en un signo menos. Entonces, ahora sí, voy escribiendo esto, f factor común de coseno menos y seno. Esto es otra vez la exponencial a la menos i nx. Me tenía que dar igual, por eso me llamó la atención. Diferencial x, cierra el término. Bueno, o sea que dieron lo mismo. ¿Y qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, Cn es a sub 0. Es a sub 0 sobre 2. No, sí, está bien. Cn es a sub 0 sobre 2. O sea, es a sub 0 sobre 2. A sub 0 sobre 2 es un medio de de 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi de f de x, diferencial x. Esto es 1 sobre 2pi por la integral entre menos pi y pi de f de x. Tranquilamente puedo poner por e a la menos i 0x diferencial x, total e a la 0 es 1. Lo pongo así para que me queden los tres igualitos. Entonces, en conclusión, Cn termina siendo en todos los casos 1 sobre 2pi integral entre menos pi y pi de f de x por e a la menos i nx diferencial x. En la serie trigonométrica de Fourier. En la serie, perdón, exponencial de Fourier. Y no quedó escrito por ningún lado. Bueno, entonces para que quede en la conclusión, y f de x tiene su serie asociada de Fourier exponencial, conocida como SAFE, que es la sumatoria de n igual menos infinito a más infinito de Cn por e a la i nx. Esto sería todo esto recuadrado. Bien. Y acá me quedó poco espacio, pero vamos a escribir en una separata para que no quede en otra hoja. Lo que quería al principio de todo. Si yo quiero que f de x tenga periodo generalizado, no periodo menos pi, entonces f de x es se puede escribir como la sumatoria de n igual menos infinito a más infinito de Cn por e a la i 2pi sobre t nx, siendo que los Cn en este caso son 1 sobre periodo, antes era 2pi porque el periodo era 2pi, integral entre alfa y alfa más periodo de nuestra f de x por e a la menos i 2pi sobre t nx. Y esta es la serie trigonométrica de Fourier para periodo generalizado. Muy bien.